¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Padilla, soy egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM bajo la licenciatura en Matemáticas. Yo me especialicé en la parte de sistemas dinámicos enfocado en modelos neuronales. Y el día de hoy en el video lo que les voy a presentar es uno de los temas introductorios al cálculo integral, el cual es las sumas de Riemann o también conocidas como sumas de Darboux. En el video voy a presentar algunos de los conceptos clave para poder definir estos términos, como esto nos permite definir cuándo una función es integrable en términos de Riemann, y además voy a resolver un ejemplo práctico utilizando todos estos conceptos para poder comprender mejor. Y bueno, espero que el video sea de su agrado. Gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Como quizá habrán escuchado, uno de los conceptos que se manejan a la hora de hablar sobre la integral es el concepto de área, puesto que uno de los primeros pasos para poder entender la integral, o uno de los conceptos que se manejan relacionado con la integral, es el área. En particular sería el área debajo de la curva dada por la gráfica de una función. Entonces así tiene sentido algunas de las propiedades que se manejan de la integral. Entonces pues si vamos a hablar de la integral, vamos a hablar un poco de lo que sería el área. Entonces también vamos a entender cómo una función va a ser integrable, puesto que claramente no toda función va a ser integrable, pero eso es lo que vamos a definir a continuación. Entonces, este concepto de área fue originado principalmente, o este método, por el griego Arquímedes, quien fue el que intentó modernizar el concepto de área a través de acotar una superficie por un conjunto de rectángulos, tanto en el interior como el exterior de esa superficie. Y fue Riemann quien formalizó esos conceptos. Es decir, lo que vamos a hacer es que supongamos que tengamos alguna figura de este estilo. Si nosotros quisiéramos encontrar el área de esta superficie, lo que podríamos hacer es considerar un rectángulo al exterior de esta figura, o también quizá uno en el interior. Y podríamos pensar que el área de este rectángulo va a ser aproximadamente el área de la superficie que está allí dentro o que está fuera, dependiendo de cuál rectángulo estemos considerando. Claramente puede ser que se considere un cierto error, es decir, aquí un error muy grande a la hora de considerar esta área. Entonces lo que vamos a hacer es, quizá, si nosotros tuviéramos esta misma superficie, pensar no solamente en un rectángulo, quizá hacerlo con dos, que sean más adecuados a lo que estamos considerando. Y si aumentamos el número de rectángulos, pues entonces nuestra aproximación va a ser cada vez mejor. Entonces, esto es uno de los principios básicos que vamos a tener para esta idea de las sumas de Riemann. Entonces, ¿qué conceptos o qué propiedades podemos sacar del área? Uno de los conceptos más básicos es que si nosotros tenemos un rectángulo que tenga una base de longitud b y una altura a, pues entonces el área de este rectángulo estaría dado por la fórmula de base por altura. Además, como otra de las propiedades del área, podríamos considerar que si tenemos dos conjuntos, al cual vamos a llamarles A y B, y si suponemos que si A está contenido en B, entonces el área de A va a ser menor o igual al área de B. Esa propiedad lo que nos dice es que el área de una parte no va a resultar mayor que el área total, por lo cual si nosotros tenemos un conjunto B, el cual contiene a un conjunto A, claramente la superficie de A no puede ser mayor que la superficie de B. Y otra de las propiedades del área es que si nosotros tenemos que C es un conjunto formado por la unión de dos conjuntos, A y B, y además la intersección de A y B tienen área cero, entonces el área de C va a ser igual al área de A más el área de B. Noten cómo estas propiedades lo que nos originan es una relación entre lo que son los conjuntos y los que son los números, puesto que estamos hablando del área de un conjunto y el área resulta un número, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de el área de un conjunto, estamos haciendo referencia a que es un valor, es un número. Esa propiedad lo que nos dice es que si nosotros tuviéramos un conjunto formado por la unión de otros dos conjuntos, entonces si la intersección de esos dos tiene área cero, entonces nosotros el área total la podemos considerar como la suma de sus partes.
es importante recalcar que la intersección debe tener área cero, que no es lo mismo que decir que sean ajenos o que la intersección de ellos sea el vacío, puesto que lo que podríamos tener es algo así, donde la intersección de hecho podría ser un punto o tal vez una recta o una curva de alguna función continua que no propiamente sea vacía, pero su área es cero, puesto que no tienen alguna superficie o alguna dimensión que sume o aporte al área, ¿no? Entonces estas propiedades son las propiedades de área que vamos a considerar ahora. Bueno, algo que también se utiliza es que, como hemos mencionado, no toda función va a ser integrable. Entonces vamos a ver bajo qué condiciones esas funciones lo van a hacer. Otro concepto que vamos a definir es el hecho de una partición. Como nosotros vamos a trabajar con integrales de una función, sabemos que la función tiene un cierto dominio de dónde va a tomar los valores. Entonces vamos a suponer que la función, alguna función f, está definida en un cierto intervalo. Es decir, podríamos considerar una función f que va de un intervalo cerrado a b y que toma valores reales. Lo que vamos a hacer ahora es definir una partición. Definimos la partición de un intervalo a, b como los números, vamos a llamarles x0, x1, x2 y así hasta xn, tales que van a cumplir una cierta cadena de órdenes. Vamos a suponer que el inicio de esos números va a comenzar en el punto A. Este punto A va a ser nuestro valor x0 y este valor va a ser menor o igual que x1, menor o igual a x2 y continuamos hasta algún punto a la mitad del intervalo, llamémoslo xj, menor o igual al punto que le sigue, que sería j más 1, y continúa esta cadena de desigualdades hasta el último valor xn, que sería el otro extremo del intervalo, que sería b. Ahora, normalmente la notación es esta. Se suele escribir P haciendo referencia a que es una partición y van a ser todos los puntos X, donde I va a ser parte de un conjunto de índices. Desde I va desde 0 hasta N. Y también algunas veces se define lo que es la norma de la partición. Y la norma de P se define como, se suele escribir así, se define como el máximo de xj menos xj menos 1 con j desde 1 hasta n. Entonces esta norma de la partición lo que nos da nos define una cierta finura de la partición. Noten cómo la norma lo que nos dice es que va a representar un número. Esta cantidad que aparece aquí es la longitud de los intervalos, por lo que la norma, al ser el máximo, quiere decir que de todos, al considerar una partición, vamos a generar unos subintervalos. Es decir, si nosotros tenemos el intervalo a, b, nosotros lo vamos a partir en subintervalos, donde esta partición va a estar dada por cada uno de los puntos que nosotros estamos proponiendo como nuestra partición. Sabemos que A sería x0, este sería x1, este sería x2, y así nos seguimos hasta por aquí xj, el siguiente sería xj más 1, y finalmente b, que sería xn. Entonces, la longitud de estos intervalos está dada precisamente por xj menos xj menos 1, por lo cual la norma de la partición nos dice vamos a considerar el máximo de aquellas longitudes. Por eso es que nos define una especie de finura en la partición, puesto que todo el resto de intervalos no pueden tener una longitud mayor que la de la norma. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es definir algunos términos que nos van a hacer utilidad para definir lo que son las sumas de Riemann. Vamos a considerar ahora una función acotada. Sea f una función acotada sobre el intervalo cerrado a, b, que es el intervalo sobre el que estamos trabajando. Eso lo que quiere decir es que existen dos números
vamos a llamarles m y m, minúscula y mayúscula respectivamente, tales que los valores que va a tomar la función dentro de ese intervalo van a quedar confinados entre estos valores m minúscula y m mayúscula. Eso lo que quiere decir es que la función está acotada, y esto es para todo valor x que está en el intervalo cerrado a, b. Es decir, sabemos que esta función está definida en el intervalo a, b, y existen ciertos valores m y m, de forma que la función, los valores que toma esta función, no pueden sobrepasar estos valores. Y así decimos que la función entonces está acotada. Recordemos que estos son los valores de f de x para x en el intervalo a, b. Ahora, como la función está acotada, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Yo había dicho que la función parte del intervalo AB y va a R, es decir, f de x, los valores que toma la función, son números reales. Entonces, en los números reales existe un axioma y un teorema que nos van a garantizar la existencia de dos elementos importantes. Nosotros tenemos por una parte el axioma del supremo. Este axioma nos dice que si nosotros tenemos un subconjunto de R, es decir, un conjunto de números reales que además es distinto del vacío, y además este conjunto está acotado superiormente, entonces el supremo de A existe. El supremo se define como la mínima cota superior, es decir, si un conjunto está acotado superiormente, supongamos que tenemos un conjunto de números reales, este conjunto está acotado superiormente, por lo cual existe una cota superior. Claramente entonces podría existir una infinidad de estas cotas superiores. Que sea una cota superior quiere decir que ese valor es más grande que cualquier otro elemento de nuestro conjunto A. Bueno, de todas estas cotas superiores que están aquí, nosotros vamos a considerar la más pequeña, el cual en este dibujo sería este elemento, y este sería el supremo de A. Entonces noten cómo el axioma lo que nos garantiza es que este supremo existe siempre que nuestro conjunto sea distinto del vacío y esté acotado superiormente. Análogamente existe un teorema que se llama el teorema del ínfimo. Lo que nos dice el teorema del ínfimo es que si si un conjunto está acotado inferiormente y es distinto del vacío, entonces existe el ínfimo. El ínfimo se define como, recordemos que entonces que el ínfimo de A se define como la máxima cota inferior. La máxima cota inferior. Análogamente, como lo había mencionado, el supremo de A se define como la mínima cota superior. El axioma del supremo, al ser un axioma, no se demuestra, se toma como una propiedad válida. El teorema del ínfimo no se llama axioma del ínfimo, puesto que este sí se demuestra. Sin embargo, el teorema del ínfimo no es más que un caso particular del axioma del supremo. En fin, esto se menciona porque como esta función está tomando valores reales, entonces nosotros al considerar el conjunto de valores dado por la gráfica de esta función, entonces al ser un conjunto que está acotado, pues va a existir el supremo y el ínfimo. Entonces nosotros lo podemos definir. Definimos entonces a mi de f como el supremo de los valores que toma la función cuando x está en este intervalo. Recordemos que como ya consideramos una partición, entonces esa partición nos genera subintervalos, pues entonces dentro de cada uno de esos subintervalos la función sigue estando acotada, puesto que como la función está acotada en todo el intervalo, en particular lo está en cada uno de ellos, por lo cual va a existir un supremo y un ínfimo en cada uno de estos subintervalos. De la misma manera definimos a mi con minúscula como el ínfimo de los valores de la función en ese mismo subintervalo.
¿De acuerdo? Entonces esa definición pues está realmente clara, ¿no? Es decir, como mi función está acotada, entonces en estos subintervalos la función sigue estando acotada, por lo cual en este subintervalo, por ejemplo, la función va a tener un ínfimo y al mismo tiempo va a tener un supremo. Aquí quizá podrían preguntarse por qué hablamos de supremos e ínfimos y no hablamos de máximos o mínimos. Bueno, pues recordarán que los máximos y mínimos de una función no necesariamente existen. Por lo cual, lo más que podemos concluir es que existen el supremo o el ínfimo pidiendo que la función esté acotada. Quizá con alguna condición más podríamos considerar el máximo o el mínimo, como lo es, por ejemplo, que una función sea continua. Hay un teorema en cálculo el cual menciona que si una función es continua en un intervalo, entonces el máximo y el mínimo existen. Sin embargo, no estamos pidiendo por ahora que la función sea continua, solamente estamos pidiendo que la función sea acotada, puesto que esta propiedad que estamos viendo de integrales reduciría mucho, nos tendremos que reducir mucho a las funciones continuas y habría una gran cantidad de funciones de las cuales sí podemos calcular su integral sin que sean continuas. Entonces, bueno, una vez que estamos definiendo ese supremo e ínfimo, recordemos que lo estamos haciendo para cada intervalo, es decir, sobre cada subintervalo va a existir su respectivo ínfimo y su respectivo supremo. Ahora bien, no olvidemos que la idea que nosotros teníamos era la de definir una cierta cantidad de rectángulos que nos van a ayudar a aproximar el área debajo de la curva de una función. Entonces, bueno, con esto podemos definir lo que sigue. Con esto vamos a definir la siguiente suma. Vamos a definir la suma desde i igual a 1 hasta n de el ínfimo multiplicado por xi menos 1. Esto es a lo que se le llama la suma inferior. Análogamente, definimos otra suma, pero esta vez considerando a los supremos. ¿Qué es lo que significa estas sumas? Bueno, por ejemplo, nosotros sabemos que el área de un rectángulo es la base por la altura. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es que si nosotros tenemos esta gráfica de la función y nosotros ya definimos nuestros intervalos, a la hora de generar los subintervalos mediante nuestra partición, estas longitudes de los subintervalos lo que nos va a dar es una longitud para las bases de los rectángulos que nosotros vamos a ocupar. Es decir, estas longitudes nos van a dar una base. ¿Y quiénes van a ser las alturas? Pues lo que recordemos que para la fórmula del área necesitamos una base y una altura. Bueno, las alturas van a ser dadas por el supremo y el ínfimo de los valores de la función en aquellos subintervalos. Como para uno de los subintervalos existe el ínfimo y además el supremo, pues entonces los rectángulos van a estar dados por el ínfimo y el supremo, lo cual claramente nos da rectángulos que estén por abajo de la gráfica de la función y rectángulos que estén por encima de ellas. Entonces, por ejemplo, para el área de un rectángulo, vamos a suponer que este rectángulo que está aquí en medio, que está pues en el intervalo xi menos 1 y xi, pues entonces, como ya habíamos mencionado, la longitud está dada por xi menos 1. Y como la altura está dada por el ínfimo de la función, el cual está dado por mi de f, pues entonces a la hora de multiplicar esto, lo que tenemos es el área de ese rectángulo que está aquí. Y esto es para cada uno de los rectángulos, pero nosotros ya habíamos visto que el área total sería igual a la suma de las áreas que componen a la figura completa, pero cada una de esas figuras son rectángulos, por lo cual la suma inferior lo que representa es la suma de las áreas de los rectángulos que están por debajo de la gráfica de esa función. Análogamente, con una altura superior dada por el supremo, lo cual nos da rectángulos que estén por encima de la gráfica de la función, la suma superior lo que representa es la suma de las áreas de los rectángulos que están por encima, es decir,
todas estas áreas de rectángulos que comenzamos a considerar. Y entonces noten cómo esta aproximación va siendo cada vez mejor. ¿Cómo podríamos llegar a considerar que esta área en verdad sea buena? ¿Qué es lo que nos definiría esto? Bueno, lo que tendría sentido es pensar que esos rectángulos se van haciendo cada vez más finos, porque entonces ese error va disminuyendo. Entonces, bueno, si tienen alguna duda en cómo se desarrolla, por ejemplo, la suma inferior, pues entonces esto sería M1, que sería el ínfimo para nuestro primer subintervalo, multiplicado por x1 menos x0, que sería la longitud del primer subintervalo, y luego le sumaríamos el valor de M2 multiplicado por la longitud del segundo intervalo, más M3, que sería el ínfimo del tercer subintervalo multiplicado por la longitud del tercer subintervalo, y así hasta el último subintervalo. Y así es como se desarrolla. La notación que se utiliza suele ser la de arriba para no escribir todos los términos y simplemente hablar de la suma y caracterizarlos como lo tenemos aquí arriba. Ahora, algo que debemos notar es que tenemos la siguiente desigualdad. Recordemos que m es la cota inferior de los valores que toma la función, y esto multiplicado por b menos a, eso sería la suma desde i igual a 1 hasta n de m por xi menos xi menos 1. Esto porque sería, bueno, como m es una constante, puede salir de la suma, y tendremos i igual a 1 hasta n de xi menos 1. Pero noten como esto, como ya hemos mencionado, es la longitud de cada uno de los subintervalos, por lo cual la suma de ellos lo que nos da es la longitud completa del intervalo, el cual partimos en aquellos subintervalos. Por lo cual esto es igual a esto, que a su vez es igual a esto. Esto entonces lo que nos representa pues es un rectángulo cuya altura está dada por m y su longitud es todo el intervalo completo a, b. Y esto a su vez va a ser menor o igual que la suma desde i igual a 1 hasta n de mi por xi menos xi menos 1. ¿Y esto por qué? Bueno, lo que estamos considerando es que este valor de m es menor que cada uno de estos mi, lo cual tiene sentido, puesto que en el dibujo que hayamos hecho aquí arriba, esa m es una cota inferior para todos los valores que toma la función. Y esos mi son los ínfimos, pero para cada uno de los subintervalos. Puede que en algún subintervalo ese mi sea más grande que el m original. Por lo cual entonces tiene sentido esta desigualdad. Pero también tenemos la siguiente desigualdad. Como mi es el ínfimo, esos valores son más pequeños que el supremo de ese subintervalo, por lo cual tiene sentido entonces la desigualdad bajo la suma. Esta última desigualdad lo que quiere decir es que la suma de las áreas de los rectángulos pequeños es menor que la suma de las áreas de los rectángulos grandes, lo cual tiene todo el sentido del mundo, puesto que al ser rectángulos más pequeños, poseen un área menor que la de los rectángulos grandes. Entonces, a la hora de sumarlas, pues entonces esa suma completa tiene que ser menor que la suma completa de los rectángulos mayores. Y bueno, finalmente, ya habíamos mencionado el hecho de que una partición fuera más fina. Así pues, podríamos hablar de lo que se conoce como el refinamiento de una partición, pero eso simplemente quiere decir que si por ejemplo P estuviera contenido en alguna otra partición P', lo que quiere decir esto es que todos los puntos de P también van a ser puntos de P', pero puede que ésta tenga más, lo cual haría que esto fuera más fino. Es decir, si nosotros tenemos una partición aquí, imaginemos una partición súper sencilla con dos puntos aquí, siendo este x0, este x1, x2
y este x3, pues nosotros pudiéramos dar otro par de puntos, quizá aquí. Y entonces notemos cómo esta partición está añadiendo simplemente más puntos, lo cual haría que nosotros tuviéramos más rectángulos, pero de una longitud de base más pequeña, lo cual haría que nuestras áreas sean cada vez más precisas. Entonces podríamos concluir que un refinamiento de una partición nos genera al final del proceso una mejor aproximación al área debajo de la curva. Entonces a esto llamamos que P' es un refinamiento de P. Ahora bien, ok, ahora vamos a considerar a P el conjunto de todas las particiones, del intervalo A, B. Es decir, nosotros podemos generar muchas particiones, quizá particiones con 2 elementos, con 3, con 4, en distinto orden. Puede que la longitud de los intervalos sea la misma para todos, puede que algunas sean más grandes, podríamos tener muchas particiones. Pues consideremos P el conjunto de todas esas particiones. Y por tanto, podemos generar un nuevo par de conjuntos. Podremos considerar los conjuntos de todas las sumas inferiores. Ese sería el conjunto de todas las sumas inferiores. El conjunto de todas las sumas inferiores. Análogamente, definimos el conjunto de todas las sumas superiores. ¿Qué podremos concluir de sus conjuntos? Bueno, de nuestra desigualdad anterior, notamos que entonces tenemos esta desigualdad. Esta desigualdad proviene de esta desigualdad que escribí aquí arriba. Notamos como aquí está la definición de conjunto de sumas inferiores y conjunto de sumas superiores. Esto a su vez es menor o igual que B de B menos A. Entonces de aquí, ¿qué podemos notar? Bueno, lo que podemos notar es que el conjunto de sumas superiores está acotado inferiormente, puesto que esto de aquí es una constante, ya que m es una constante y el valor de b menos a al ser una longitud es una constante, por lo cual esto es una constante. Del mismo modo, esto es una constante, por lo cual esto resulta una cota superior del conjunto de sumas inferiores. Esto es una cota superior del conjunto de sumas inferiores, y análogamente esto que está aquí es una cota inferior del conjunto de sumas superiores. Pero ¿qué estamos concluyendo entonces? Pues que tenemos dos conjuntos que son distintos del vacío, que están acotados inferiormente y superiormente, pero ese conjunto, al ser sumas de números, pues también son números, por lo cual tenemos un subconjunto de números reales que están acotados inferiormente y superiormente. Bueno, pues haciendo uso del axioma y del teorema que mencionamos hace un momento, entonces podemos definir los siguientes términos. Vamos a definir a la integral inferior como el supremo de las sumas inferiores. Y definimos también a la integral superior como el ínfimo del conjunto de sumas
superiores. Y entonces finalmente lo que vamos a hacer ahora es definimos que una función f sobre el intervalo a, b se dice que es Riemann integrable sobre el intervalo a, b si f es acotada, que es una de las condiciones que tenemos desde el principio para poder definir todos nuestros conceptos, es acotada sobre el intervalo a, b, y lo que vamos a pedir es que esos valores de esas integrales sean iguales. Entonces tiene sentido, puesto lo que estamos diciendo es que nosotros ya definimos una partición para nuestro intervalo, lo cual nos define longitudes para las bases de nuestros rectángulos. Las alturas van a estar determinadas por el supremo y el ínfimo, garantizadas por el hecho de que la función está acotada. Al sumar las áreas de los rectángulos por abajo y por encima, nos dan las sumas superiores e inferiores. Al considerar esto para cualquier partición, entonces podemos hablar del supremo y el ínfimo de nuestros respectivos conjuntos, es decir, el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores. Nosotros sabemos que existiría algún pequeño desbalance entre estas dos, pero si el supremo y el ínfimo se van acercando cada vez más, pues entonces quiere decir que esos valores van a ser iguales, por lo cual nuestro error que nosotros cometeríamos en un principio a la hora de calcularlos se va a reducir tanto como nosotros queramos, por lo cual nuestra aproximación va a ser muy buena. Y entonces así podemos decir que una función es integrable si esos valores existen y además son el mismo. Ahora vamos a hacer un ejercicio de aplicación, que es uno de los ejercicios clásicos que se suelen hacer se suelen ver en prepa o en ingeniería. Vamos a supongamos que la función f de x dada por 1 entre x es integrable sobre el intervalo 1,5. Y lo que nos piden es aproximar el valor de la integral de 1 a 5 de 1 entre x de x. La integral de una función está dada por la misma integral dada de a, b hasta f, puesto que estas dos funciones, tanto la integral superior como la inferior, son el mismo, entonces tiene sentido hablar de una única integral, y esa va a ser nuestra integral de la función. ¿Cómo lo haríamos aquí? Bueno, esta función, la función 1 entre x, es una función que va así. Sabemos que cuando esto se aproxima a x, esto tiende asintóticamente hacia infinito. Entonces, por eso es que estamos trabajando en el intervalo de 1 a 5, donde la función no tiene ningún problema. Nosotros pudiéramos dar una partición de este intervalo. Podríamos particionarla dando como punto estos valores. En un momento los escribo. Así, lo que tendríamos es que nuestra partición estará dado por los puntos 1, 3 medios, 2, 5 medios, 3, 4 y 5. Entonces, ya que nosotros tenemos nuestra partición, lo que vamos a notar es que esta función, de hecho, es una función decreciente, puesto que los valores de la función van disminuyendo conforme van creciendo los valores de x. Gráficamente lo podemos ver, la función comienza aquí y comienza a disminuir eventualmente, y esto es para todos los valores de la función, en particular para el intervalo 1,5. Si nosotros calculamos la suma inferior, lo que haríamos es decir, bueno, como esta función es la 1 entre x, que recordemos que nuestra función x es la función 1 entre x, esta función es una función continua aquí, por lo cual el supremo y el ínfimo de la función se vuelven el máximo y el mínimo de la función, lo cual quiere decir es que la función, el máximo va a ser precisamente valores específicos de la función. Como esta es una función decreciente, notemos que, por ejemplo, para este primer intervalo, el máximo de la función lo alcanza en 1 y el mínimo lo alcanza en
3 medios, así como el siguiente intervalo, el máximo lo alcanza en 3 medios y el mínimo lo alcanza en 2, es decir, el máximo lo va a alcanzar en el lado izquierdo del intervalo y el mínimo lo va a alcanzar en el lado derecho del intervalo. Esto es porque la función es decreciente. Si por ejemplo fuera creciente, entonces esos valores serían ahora al revés. Entonces la suma inferior en este caso sería el mínimo de la función. Pero el mínimo de la función recordemos que lo alcanza en el primer intervalo en 3 medios. Pero como la función es 1 entre x, al evaluar 1 entre x en 3 medios, lo que nos da es 2 tercios multiplicado por la longitud del primer intervalo, que sería de 3 medios menos 1. El siguiente valor sería el mínimo del que alcanza la función en el segundo intervalo, pero el segundo intervalo es el de 3 medios a 2, que como recordemos el mínimo lo alcanza a la derecha, que sería en 2, por lo cual al evaluar f de x en 2 lo que nos queda es 1 medio. Si repetimos esto para cada uno de los subintervalos, entonces permítanme escribir ya los valores. Al final, esta suma nos va a dar 1.40. De forma análoga podemos calcular nuestra suma superior. Simplemente notemos ahora que los valores máximos los toma la función en el lado izquierdo del intervalo, es decir, para el primer intervalo el máximo lo alcanza en 1, para el segundo intervalo lo alcanza en 3 medios, por lo que de nuevo simplemente es tomar la función y evaluarla en esos puntos, lo cual nos da la siguiente suma. Luego sería más 2 tercios y seguimos escribiendo la suma. Y nuestros dos últimos términos serían 1 tercio por 4 menos 3. Notemos cómo la longitud de los intervalos no cambia en la suma superior e inferior, puesto que esta siempre es la misma. Lo único que cambian son las alturas, dadas en un caso por el supremo o el ínfimo, en este caso coincidiendo con el máximo o el mínimo. Y el valor final de esta suma es de 1.87. Como vemos, esto tiene sentido. Nosotros al considerar rectángulos por encima es normal que aporten una mayor área, por lo cual la suma de estas áreas tiene que ser más grande que la suma de las áreas que aportan los rectángulos pequeños, que en este caso fue de 1.40. Si nosotros quisiéramos hacer una aproximación, pues podríamos considerar el promedio. El promedio de estas dos cantidades es simplemente la suma de las dos dividido entre 2, por lo cual eso sería 1.87 más 1.40 dividido entre 2, y esto fue de 1.64, lo cual es una buena aproximación, puesto que si ya consideramos que ya sabemos integrar, nosotros podríamos saber que la integral de la función 1 entre x es el logaritmo natural de x, por lo cual al evaluarlo sabríamos que la función logaritmo natural, la integral de esta en el intervalo 1, 5, toma un valor de 1.6094, que 1.64 resulta una buena aproximación para ese valor. Recordemos entonces que si nosotros quisiéramos hacer una aproximación mejor, lo que podríamos hacer es dar una partición cada vez más fina. Entonces, bueno, así concluiríamos esta parte, que es la de integrales de Riemann utilizando las sumas de Riemann.